Muy buenas noches, amigos de El Poder y la Victoria. Vamos el día de hoy a empezar un programa que tiene que ver mucho con la actualidad y el futuro de nuestro país. O sea, el hoy y el mañana, viendo un poquito también lo que pasó antes. Uno de los temas más importantes a la hora de encarar nuestra realidad es sin lugar a dudas ver qué pisamos, qué tenemos para poder proyectarnos al futuro. El tema de hoy es la democracia. ¿Vivimos en un país democrático? ¿Sabemos realmente qué es democracia? ¿Entendemos realmente la dimensión de lo que significa ese término, tanto a nivel macro político, tanto a nivel social, tanto a nivel humano, tanto a nivel familiar y lo más importante también, a nivel personal, a nivel personal? ¿Sabemos vivir en democracia? ¿Tenemos una vida democrática? ¿Nos dirigimos con democracia hacia los demás? Esa palabrita, la democracia, que ha sido usada multiplicidad de veces por gente que tiene intereses desde los más subalternos y terribles hasta gente que realmente quiere hacer democracia real, entendida de forma actual, con su verdadera acepción y realizando la práctica correspondiente de lo mismo. Qué mal que muchos utilizan una palabra para tergiversarla. Eso vamos a analizarlo el día de hoy, y como no vamos a tener todo el tiempo para poder abarcar todo el tema, vamos a tener una segunda parte. Vamos a tener una segunda parte. Lo que queremos nosotros en El Poder y la Victoria es que ustedes estén no solamente informados de la coyuntura, sino que se ubiquen de forma objetiva, científica, con evidencia de lo que se supone tenemos como elementos de coexistencia, en cómo nos comunicamos con los demás, cómo nos relacionamos con este país tan nuestro, tan querido y que merece tener, como ya les dije, un hoy diferente y un futuro que nos permita a nosotros construir una nación más estable, sostenible y que nos permita de una u otra forma ver la luz al final del túnel. Hay que ser optimistas en un país como el nuestro. Hay mucha gente buena, hay mucha gente buena que no sabe todavía lo que significa realmente vivir democráticamente. Es más, mucha gente tergiversa palabras que derivan de democracia, como justicia, empatía, equidad, etcétera. Todo eso vamos a desarrollarlo en dos entregas que espero sea del agrado de ustedes y que, lógicamente, nos impulse a conocer más sobre nuestro país. Una de las cosas más importantes a la hora de poder tomar buenas decisiones es tener buenos conceptos, buenas definiciones, bien encaminadas hacia lo que significa lo objetivo. ¿No? Por eso, el día de hoy vamos a tratar de dar algunas luces con mayor énfasis en lo que estamos viviendo hoy día. ¿Vivimos en democracia en el Perú? Si vivimos en democracia, ¿qué clase de democracia es? O como dicen algunos, ¿no es una auténtica democracia? Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Sí o no, Victoria? Les doy el más querido pase a mi gran amiga, partner y también coanimadora de este programa. Victoria, bienvenida. Aquí con la gente Muy del bien, poder. muy bien queridos amigos, muy buenas noches. Como ha señalado claramente nuestro querido Johnny, esta oportunidad hemos querido tocar temas cada vez un poco más intensivos, cada vez un poco más puntillosos tal vez, pero necesarios. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es
el ejercicio de la democracia. ¿En qué consiste la democracia? Siempre hemos escuchado en todo este tiempo hablar de que esto no es democracia, esto sí es democracia. Bueno, ¿qué en realidad es la democracia? La democracia es que todo el mundo haga lo que quiere, o la democracia es que todos seamos muy obedientes, o la democracia es que cada quien haga como le da la gana y como le conviene. Bueno, pues la democracia, para empezar, es en realidad un sistema político que alberga, por cierto, una forma de gobierno, es decir, una forma de gobernar, una forma de hacer las cosas, una manera de mirar el mundo, por lo tanto, en donde los ciudadanos van a ser regulados por ciertas reglas entendidas dentro del parámetro de la democracia, que está hablando, por ejemplo, de la soberanía, de la autonomía de los pueblos, que está hablando, por ejemplo, de una forma de organización, una organización soberana, una organización libre, una organización equitativa, una organización funcional. De eso estamos hablando. Y también de una característica que particularmente, como ha señalado bien Johnny, ha terminado reduciéndose a esta afirmación la conformación de la idea de la democracia. Es decir, el derecho del pueblo a elegir y también a ser elegidos y a supervisar o fiscalizar a los elegidos. Esta particularidad de las democracias han terminado siendo casi el único sostén de estos sistemas a los que conocemos como democracia. Pero ¿qué más contiene la democracia? Un valor, un principio, una elemental característica, el respeto como principio, el respeto por las mayorías. Mandato del pueblo, mandato de las mayorías. Entonces el principio aquí, un principio que va a regir la percepción de un Estado democrático, es el mandato de las mayorías. Ergo, las mayorías tienen la razón. Ergo, las mayorías mandan. Esta forma de mirar la organización nos permite tomar decisiones compartiéndolas con la mayoría de los pueblos. Es decir, lo que los pueblos deciden, lo que los pueblos dicen, lo que los pueblos mandan. Pero ¿será cierto que en realidad, y será funcional, y será positivo, que podamos respetar las democracias, siendo distantes de la República y siendo al mismo tiempo distantes de las oclocracias? ¿Qué es lo que en realidad distingue la democracia y la hace funcional? ¿Qué es aquello que la democracia le permite presentarse como una alternativa a otros sistemas? Por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, por ejemplo, el respeto a las libertades, por ejemplo, el respeto y la consideración de la oportunidad que se le da a todos, por ejemplo, la participación equitativa de todos los poderes que confluyen en la organización del Estado y, por supuesto, la valoración equitativa de todos los ciudadanos dentro de los mismos parámetros. Estas son particularidades de esta participación directa de las mayorías. Las mayorías no pueden participar de forma directa e inmediata en el ejercicio de las reglas, ni en la aplicación del sistema, porque es imposible que todos los miles de millones de ciudadanos que somos podamos participar de modo directo en la toma de decisiones en particular sobre esto o aquello que conduce precisamente a la forma de gobernar. Entonces, no son las mayorías las que deciden, son las mayorías que orientan tendencias que alguien recoge y las lleva a las cámaras para que éstas puedan ser identificadas, presentadas y defendidas. Ergo, las mayorías eligen sus representantes. Entonces acaba una característica fundamental de la democracia.
Hay una característica que sí es verdad, participan las mayorías, pero también es verdad que participan a través de representantes. Entonces, no estamos hablando de que mi voz debe respetarse, cierto, eso lo tienen que escuchar los representantes. Pero ahora, ¿quiénes son los representantes? Eso vamos a ir descubriendo en el curso de la presentación del programa. ¿Quiénes son los representantes? ¿Qué hacen los representantes? ¿Qué quieren los representantes? ¿Qué terminan haciendo los representantes? Finalmente, la democracia ha terminado siendo constreñida solo al acto electoral. ¿Somos una democracia o somos un país donde se eligen presidentes? Muy bien, con esto vamos a entrar ya de lleno al tema con algunas características, por supuesto, particulares, porque ya les informó Johnny que se trata de 2 programas. Vamos a dedicarnos a la democracia en 2 programas porque necesitamos darle un poquito más de detalle y información a todos ustedes. Volvemos entonces. Bien, Victoria ha desarrollado algunos aspectos de lo que significa la democracia desde el punto de vista social, político, que tiene que ver con el gobierno de los pueblos. Por eso vamos a tratar primero de definir con la mayor precisión posible qué es, a qué se denomina, ¿no?, democracia. Producción. Primer elemento para dar una definición que tiene la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué es democracia según la RAE? Miren, se dice, es un sistema político el cual la soberanía reside en el pueblo, que le ejerce directamente o por medio de representantes. La soberanía es el poder que tiene el pueblo, y el pueblo implica los habitantes, la gente que vive en un entorno regido por las fronteras de un país. Les cuento algo. El Perú siempre ha dicho que le gusta la democracia, pero ¿sabían ustedes que antes de la Constitución del año 79 no podían votar los analfabetos? No podían votar. Yo les hago una pregunta, queridos amigos, para analizar lo que es esta definición. La soberanía reside en el pueblo. Si los que no podían leer ni escribir no podían votar y que vivían en el territorio nacional, y que seamos sinceros, en esa época eran la mayoría de este país, ¿se estaba ejerciendo realmente democracia? ¿Se estaba haciendo realmente democracia? ¿Entienden? O sea, no. Ustedes y yo sabemos que no. La democracia es cierto, como dice Victoria, que es el gobierno de las mayorías, pero la mayoría en esa época era un grupo de personas que tenían serios problemas a la hora de acceder a la educación. ¿Entienden? Interesante, ¿no? Muy interesante. O sea, nosotros, el pueblo, tenemos el poder soberano de elegir a nuestras autoridades para que éstas nos representen. Por eso el Perú tiene una democracia llamada democracia directa y democracia representativa, que vamos a desarrollar después. Vayamos a otro concepto de democracia. Producción, el siguiente. Mire, ya hemos visto eso. Segundo, mire, que va más allá de lo político. Miren, dice, ¿qué es la democracia? Mira, acá ya no solamente es política, no, ya no es gobierno o soberanía, acá es una forma de sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Miren, aquí ya hablamos de democracia desde un punto de vista social, social. Vamos hacia nuestros no pares, nuestro prójimo, la gente que es como nosotros en un país y que es tan libre como nosotros de expresar su
digamos, elección, sus decisiones, ¿no? En base, primero miren, al respeto. Yo puedo tener unas ideas muy diferentes a los otros, o viceversa. Otros pueden tener ideas muy diferentes a las mías. No hay problema. El problema está en que a veces el ser diferente es el pretexto para faltarnos el respeto. Es el pretexto creíble. Y generalmente, como hemos hablado acá en anteriores programas, es muy fácil en una discusión faltarle el respeto a la otra persona. No discutir sus ideas, sino utilizar la famosa falacia, ¿no? Ad hominem. No eres un idiota, no tus ideas son torpes, no tú tienes un problema mental. No, no, no. Tus ideas, yo voy hacia tus ideas. Respeto tus ideas. Es cierto que las mayorías deciden porque tienen que ser las que manifiesten su deseo y son el grupo que abarca mayor cantidad de personas. Pero esa mayoría también tiene que respetar a las minorías. Tiene que ejercer eso en lo que es la democracia desde el punto de vista de contacto social. ¿Entienden? Ahora, ¿cuál es el otro elemento en la democracia social? La libertad. Yo no puedo elegir, decidir, si no lo hago en libertad. Es importante eso. Cuando hay coacción, cuando hay opresión, cuando hay represión, amenaza, ¿no? Controles extremos, no se vive en libertad. Y por lo tanto no podemos llamar a esa sociedad, a ese sistema político, democracia. No podemos llamarlo así. Para nada. Para nada. Entonces, qué importante es la libertad. Ahora, la pregunta es esta. Muchos de nosotros nos gusta nuestra libertad. ¿Estamos de acuerdo? Me gusta decir, inclusive, en nuestro himno cantamos a cada rato el famoso "somos libres". ¿Sí o no? Ya. Pero la pregunta es esta. ¿Somos libres de verdad? ¿Ejercemos nuestra libertad a plenitud? No hay personas que quieren direccionar nuestra libertad hacia ciertos elementos para evitar algunas cosas. Quieren exaltar nuestras emociones y nuestros sí para no actuar con libertad, sino en base a un temor, en base a un miedo, en base a manifestaciones que impliquen el mal menor. Nuestra libertad no es plena, de verdad. Inclusive hoy día en el mundo de Internet, la manipulación que se hace a través de fake news, en la prensa que se hace, en sembrarnos miedos con relación a determinadas opciones o formas de hacer política, ayuda, nos la siembran con miedo. O sea, no tenemos una libertad para ejercer la plenitud. Y yo voy a hablar de eso después en la otra parte, en lo que es, en la otra parte de mi intervención, porque para mí es importante que también Victoria no plantee alguna situación que para mí es complementaria. Es la libertad con nuestra familia, con nuestros hijos. Nuestro hogar respeta. Eso va a ser más adelante. Ahora, el otro elemento importante es la equidad. La equidad que se expresa a través de la justicia. Y en esta definición te dan eso. La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La ley se supone que es igual para todos. Es igual para todos. ¿Entienden? La ley es importantísima a la hora de regular nuestro contrato social con los demás y debe ser, sobre todo, direccionada hacia lo justo. ¿Correcto? Producción, el siguiente, que va a aclarar otro punto más sobre lo que es democracia. Aquí viene ya la democracia como acción, como participación. Para que exista la democracia, se les ha dicho que debe existir respeto, libertad,
equidad, justicia, pero aquí viene la protección de todos los miembros de un grupo, mayoría, que es la que direcciona, la que toma las mayores decisiones, pero ya les he dicho, también respetar a una minoría que también tiene elementos, argumentos, en la cual quieren también participar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si todos los votantes somos los únicos que elegimos situación? Los que votamos, que en el Perú somos los que tienen más de 18 años, los mayores de edad. Pero hay un grupo muy grande de niños en este país que no votan. De nosotros, los que ejercemos nuestro poder y soberanía a través del voto y que expresamos cosas que nos favorecen a los que votamos, no podemos ignorar, no podemos ignorar las leyes a favor de los niños, las leyes a favor de las personas que tienen, por ejemplo, ¿no?, algún otro tipo de conducta que no es mayoritaria en este país y que de una u otra forma también merecen respeto, también merecen vivir en libertad y también merecen equidad y justicia. ¿Entienden? O sea, aquí se supone que en la democracia debe participar mayorías y minorías en un intercambio de argumentos que les permita tomar buenas decisiones con la mayor equidad y justicia posible. ¿Bien? La toma de decisiones es muy importante en democracia. Es cierto que a veces unas decisiones afectan a algunos grupos, afectan a algunos grupos, afectan a algunos intereses, afectan a algunas ambiciones. Pero para eso existe el diálogo en escenarios democráticos, en escenarios democráticos, que pueden ser empezando desde la familia, los amigos, nuestra sociedad y la política. A ver, le doy un ejemplo, queridos amigos. Un ejemplo. Ustedes y un grupo de amigos han decidido salir y se van a reunir antes de salir un sábado a ver qué van a hacer ese sábado siguiente. Por ejemplo, algunos de sus amigos quieren ir al cine, otros quieren ir a bailar, otros quieren ir a comer. Muy bien. Ahí viene el esquema. Primero, la democracia busca sus líderes naturales. O sea, usted va a darse cuenta que en el grupo va a haber uno que dice, a ver, muchachos, ¿qué hacemos este próximo sábado? A ver, hablen. Hay uno que dice eso y hay otros que comienzan a aportar. No, yo quiero ir a la discoteca. Acá está mi enamorada también para ir a la discoteca a bailar. Decimos que no bailamos y no bailamos juntos. Por otro dice, no, pero podemos ir el próximo, o sea, de este sábado subsiguiente, ¿no? Pues ahora hay que ir a comer. Dijimos la vez pasada que hay un restaurante bien rico ¿no?, donde se cocina bien rico. Vamos. Ahí vienen. A ver, ¿qué dice la mayoría? ¿Qué dice la mayoría? Comprende, ponernos de acuerdo y tomar decisiones en base a intercambiar ideas. Eso no quiere decir que uno ejerza, que vamos a ver acá, una dictadura ante los amigos de la mayoría, en lo absoluto. No estamos diciendo que no vamos a ir a la discoteca, no estamos diciendo que no vamos a ir a comer, no estamos diciendo que no vamos a ir al cine, sino vamos a programar. Primero vamos a un lugar, después vamos al otro y después al otro. Y todos quedamos contentos, todos quedamos felices haciendo que uno plantee sus argumentos. ¿Entienden? Bueno, ahora, yo quiero referirme también a la democracia en base a algunas definiciones de grandes autores que todo el mundo seguramente habrá visto. Producción, el siguiente. Mire, aquí vamos a ver una definición de democracia que muchos creen que es de este autor nada más. No es así. Por ejemplo, esta idea la citó también John F. Kennedy hace muchos años, ¿no? Y la han usado muchos candidatos a la presidencia en varios países del mundo. He escuchado esa famosa que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ya, quien planteó esto fue Abraham Lincoln en su famoso discurso de Gettysburg en el año 1863. Miren, me parece interesante esa definición porque habla de nosotros, del poder para el pueblo. Quien tiene el poder soberano es el pueblo.
que elegimos a las autoridades. Y en el momento de elegir autoridades, también podemos quitarle ese poder. No crean que porque elegimos a una autoridad, ya elegimos a nuestro tirano, ¿no? Ya elegimos a quien va a mandar sobre nosotros. No. El poder soberano del pueblo es decir, tú eres un servidor público y vas a tratar de servirnos a otro y te elegimos a ti para que nos direcciones en el camino correcto. Quien tiene el poder soberano en una democracia son las mayorías del pueblo. Se supone que los gobiernos no deben actuar en contra de quienes lo eligieron. Abraham Lincoln es muy claro en esto. Miren, él habla lógicamente de su país, pero es aplicable también al nuestro. Miren lo que dice Abraham Lincoln. Nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación concebida en la libertad. Lo que le decía, la democracia se basa en la libertad. Y consagrar el principio de que todas las personas son creadas iguales. Estados Unidos en esa época salía de la esclavitud, que generó todo un problema posteriormente post etapa de Lincoln, en la etapa del señor John F. Kennedy, donde había luchas terribles entre blancos y negros, que lógicamente todavía tenían fricciones muy grandes, que no eran lógicamente iguales. En el Perú, ¿sabían ustedes que todavía nos cuesta creer que nuestro hermano y amigo, nuestro semejante, es nuestro igual? Acá creemos que tú no sabes con quién te estás metiendo, no sabes, hijo, de quién soy. O sea, yo no soy tu igual, yo soy superior a ti. Tú no sabes quién es mi familia, no sabes con quién te metes. Interesante, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. Ahora dice Abraham Lincoln, debemos consagrarnos aquí a la gran tarea que aún resta ante nosotros. ¿Cuál es esa gran tarea? Que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la tierra. Frase muy inspiradora que lógicamente deberíamos nosotros tener en cuenta a la hora de definir la democracia. Producción, el siguiente, otra definición importante que viene ya de alguien más contemporáneo, del siglo XX. Un hombre que pasó por una época del famoso apartheid. Me refiero, ahí está, a Nelson Mandela. Nelson Mandela, en su famoso discurso de Ushuaia en el año 98, pleno siglo XX, dijo lo siguiente. Miren, porque acá viene la parte utilitaria de la democracia. La democracia es un tipo de gobierno que busca justicia, libertad, igualdad, pero también debe buscar lo práctico en una sociedad. Hay gente que dice inclusive que la democracia no se come y prefieren una dictadura antes, ¿no? Por ejemplo, una dictadura antes que la democracia, porque dice, la dictadura me da de comer, la dictadura me da trabajo, la dictadura pone dinero en mi bolsillo. Por eso que viva la dictadura. Un gran jefe, un caudillo. Pues a mí me gusta mucho lo que dice Nelson Mandela sobre este asunto. Es, si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. La democracia también tiene el deber que en esa igualdad exista una igualdad económica, una justicia social y económica, donde la persona tenga dignidad, donde pueda tener un empleo que le permita darle de comer a su familia, darle educación a sus hijos, y no cualquier educación, una buena educación que permita que los hijos superen a sus padres, sean mejores que ellos, que tengan mejores elementos orientándose hacia el futuro. Eso es importante en una democracia, que nos permitan a nosotros los padres educar a nuestros hijos en libertad para que ellos tengan mejores opciones de vida, una realidad más sostenible dentro de una economía que les permita a ellos vivir con mayor plenitud, con mayor, digamos, no comodidad, sino con mayores elementos de desarrollo y de progreso. Por eso quería incidir en la definición
donde miren todo lo que tiene que llevar la democracia. Miren, primero, el respeto, la libertad, la justicia, ¿entienden? La participación plena. Y al final, la democracia también tiene que darte de comer. También tiene que darte a ti la posibilidad de tener dignidad mediante un empleo que sea también digno y justo. ¿Cierto? Bien, eso lo quería aclarar con relación a la democracia. ¿Sí o no, Victoria? A veces la democracia no cumple con todos los requisitos. Asimismo, querido amigo, muy bien. Estamos repasando un poco qué es lo que tenemos acerca de lo que son las democracias y acerca de lo que percibimos como democracias. En realidad, muchas de las cosas que percibimos como democracias no son realmente democracias. Y había mencionado Johnny algunas características particulares, conductas particulares que no son propias del ejercicio de la democracia. Y yo quería traerles a colación aquí algunos hechos particularmente importantes de la historia del Perú que nos expresa claramente cuál es la diferencia entre un sistema de gobierno que representa el interés, la búsqueda del acuerdo entre las mayorías y por lo tanto, según sus conveniencias e intereses del pueblo, y tal vez el interés y las particulares conveniencias de quienes gobiernan. Uno es el interés de los gobernados y otro es el interés de los gobernantes. Muchas veces, a pesar que en la democracia representativa no estamos incorporando a todos los elementos del pueblo, sino a sus representantes, se entiende que los representantes deben recoger lo que quiere, lo que demanda, lo que necesita precisamente su representado. Y aquí hay una particularidad importante subrayar, y es que una cosa es la democracia representativa que nos distancia de esas democracias deliberativas, en donde efectivamente, por ejemplo, el Parlamento debiera ser esa cámara especial donde todos tengan esta misma facultad, esta misma capacidad, este mismo derecho de ejercer la democracia deliberativa, donde todos pueden participar y todos pueden hablar y todos pueden intervenir. Ciertamente, esto es una facultad que observamos en el Parlamento Nacional, pero ¿será que esa democracia deliberativa termina dándonos información triste con relación a cómo se desarrollan los instrumentos que aplicamos en sistemas democráticos? Y yo quería un poco, para ir recreando lo que la historia nos cuenta con relación al ejercicio democrático, es que repasemos un poco lo que aconteció en la historia. A ver, le voy a pedir a la producción que nos ayude a colocar, por ejemplo, a Sánchez Cerro. Estábamos hablando de los años 1931 hasta 1933. ¿Y por qué escogía a este miembro de la Unión Revolucionaria, que es parte precisamente de esta organización y representa, ingresa al control del gobierno a partir del año 31 y efectivamente dura solo 2 años? ¿Y por qué dura solo 2 años el general Sánchez Cerro? Porque fue asesinado. Fue asesinado, dijeron que un tal Abelardo Mendoza Leiva, los medios informaban que se trataba de un miembro del partido aprista que lo había asesinado. Había sufrido un año atrás también otro intento de asesinato el señor Sánchez Cerro, pero es importante subrayar que en este proceso de la elección de Sánchez Cerro, obviamente hubieron resistencias organizadas desde la población, organizadas en diferentes escenarios que terminan como un correlato importante
en el año 32 con la Revolución de Trujillo. Pero me quiero detener un poquito en el año 1922 para un poco enlazar el contexto. El 22, a través del Tratado Salomón-Lozano, se firma la entrega del segmento de Leticia, de ese segmento amazónico de Leticia, a Colombia. Detalle importante que luego, después, en el periodo de Sánchez Cerro, provoca un enfrentamiento, un grupo de peruanos deciden retomar esa franja de Leticia y se genera, obviamente, una situación caótica militar al interior del Perú. Pero igualmente, también ocurre esta demostración de poder y de fuerza de Sánchez Cerro cuando ve, por ejemplo, el 6 de mayo del año 32 toma prisionero a un dirigente popular, un dirigente estudiantil de larga raigambre política, Víctor Raúl Haya de la Torre, y al tomarlo prisionero, porque era un contendor político, era quien había expresado su oposición a las controversias electorales que habían surgido y que buena parte del país no estaba en conformidad con esos resultados y con nada de lo que acontecía o la manera de manejar el gobierno. El 7 de mayo, el año 32, se sublevan, por ejemplo, los marinos en el Callao y expresan su voluntad de rebelión. El 11 de mayo, estos marinos levantados en armas terminan siendo fusilados, sin mayor prerrogativa, sin consideración con algún acuerdo internacional, sin ninguna consideración específica, son fusilados como ejemplo de lo que había pasado o de lo que podía pasarle a quienes pudieran levantarse en armas. Y fíjense ustedes que en esa misma secuencia, el 8 de mayo, se clausura San Marcos, la Universidad de San Marcos, la decana de América. ¿Por qué se clausura? Porque se le acusa a San Marcos a albergar a los sublevados, porque el país estaba viviendo una situación convulsa, una situación bastante confrontacional, una situación altamente conflictiva, y entonces el gobierno decidió que San Marcos era un peligro y la clausuró. Fíjense cómo es que aparece madurándose ya procesos de crecimientos de revolución que el 7 de julio finalmente del mismo año, del año 32, se produce un levantamiento orgánico más grande que representa a buena parte de la población en Trujillo y que pone de manifiesto una confrontación política, cívica, ciudadana contra el régimen de Sánchez Cerro. Sánchez Cerro ordenó responder a la sublevación de la rebelión de Trujillo con ataques mortales por aire, mar y tierra. Murieron miles de peruanos en esta gesta revolucionaria que intentó confrontar a alguien que no tenía, por supuesto, cartas democráticas para conducir un gobierno, sino que lo hacía desde la dictadura, desde la tiranía, desde la aplicación de su poder por encima de todo lo que podía convenirle al Perú. Murieron más de 6.000 peruanos, murieron miles de peruanos porque se arrinconó a Trujillo por aire, mar y cielo. Ahí es que falleció un líder político, el llamado Búfalo Pacheco, que fue el Búfalo Barreto, que fue precisamente el líder de esta revolución de Trujillo del año 32. Hay múltiples manifestaciones culturales que narran este espacio de la historia que nos hace notar cómo algunos políticos que pueden tener como carta democrática la posibilidad de entrar en una suerte de comunicación civilizada, ciudadana y política con los gobernados, pero que terminan haciendo uso de su poder para generar un estado de zozobra como el que generó el general Sánchez Cerro. También tenemos, por ejemplo, como demostración posterior a esta, la participación gravitante y enérgica y, por supuesto,
absolutamente autoritaria del general Manuel Odría. Miren ustedes, que fue un gobierno militar, con características sumamente despóticas, que estaba legitimado por el esfuercito que se hizo para hacer las elecciones, ¿no? Más o menos así. De alguna manera quisieron normalizar el gobierno de Odría a partir de esta participación en las elecciones como junta militar. Sin embargo, Odría gobernó 8 años, se le llamó el ochenio de Odría, y finalmente lo que notamos fue que el regreso al militarismo era una constante. ¿Le parece conocido? Regreso al militarismo. Lo hemos visto una y otra vez en repetidas ocasiones en el Perú, queridos amigos. Y esto, los gobiernos militares han tenido una característica vinculada, por ejemplo, al ejercicio del liberalismo económico, a, por ejemplo, represión. El gobierno de Odría también fue un gobierno marcado por una represión brutal contra los militantes del movimiento político aprista, cuyo líder, Víctor Raúl Haya de la Torre, había declarado, por supuesto, enfrentando a Odría en lo que corresponde a la manera de gobernar y en lo que corresponde a las políticas económicas también. No olvidemos que Víctor Raúl Haya de la Torre era un líder respetado en el continente y era un líder que había logrado penetrar en los corazones de muchos de los peruanos, estudiantes universitarios, campesinos, que pensaban que la propuesta que venía desde el APRA de entonces, dirigido por Haya de la Torre, estábamos mirando a una organización política que estaba en capacidad para enfrentar a un gobierno como el gobierno de Odría, manipulador, autoritario, arbitrario y por supuesto también despótico. Sin embargo, se llamó por supuesto al proceso electoral tratando de lavarle la cara, tratando de, digamos, un poco remozar el golpe de Estado, ¿no? Y finalmente la persecución contra el APRA hizo, por supuesto, acusando ustedes saben que cuando esto ocurre, la Junta Militar de Gobierno genera pues un Estado, características muy particulares de todo gobierno de esta naturaleza autoritario. ¿Qué cosa, por ejemplo, ocurrió? Estado de emergencia. ¿Qué más ocurrió? Pena de muerte a los opositores. ¿Qué más ocurrió? Suspensión de garantías constitucionales, no reunión, no había autorización para las reuniones, había licencia absoluta para entrar y violentar las casas y los domicilios, detenciones arbitrarias a cuantas cantidades eran necesarias para someter al opositor político, no había necesidad de ponerlo en autos a los jueces de entonces, no había necesidad, era el poder por el poder ejercido por Odría, persecución implacable contra los apristas, comunistas y también contra periodistas que narraban los hechos que ocurrían en esta fuerza impresionante del movimiento aprista gestado desde la ciudadanía logró que finalmente Haya de la Torre se refugie en Colombia. Efectivamente, se sofoca toda rebelión a sangre y fuego, se sofoca también una rebelión en Arequipa, tratando de que la Junta Militar llegue, por supuesto, a la cúspide del control. Particularmente creo que el gobierno del general Odría fue un gobierno no solo despótico, tirano, autoritario, por supuesto, y sanguinario, sino además había una especie de tufo de síndrome de ubris. Ese síndrome que tienen los que llegan al poder y se compran el escenario del poder como si el poder fuera el trono que hubiera esperado por años y que de pronto les pertenece y se mimetizan con el trono y creen que tienen el poder total y absoluto. Y esto me permite llegar finalmente
a la presencia de Alberto Kenya Fujimori, ¿no? Fujimori y Nomoto, digamos que se olvidó de esa parte, pero Fujimori. Le vamos a pedir a la producción que nos ponga la foto y los gobiernos de Alberto Fujimori, hoy también preso en el penal, igual que los otros presidentes peruanos también presos por corrupción. Pero en particular he querido referirme a Fujimori, porque Fujimori no fue pues un gobierno cualquiera, ¿no? Fue un gobierno ciertamente autoritario. Ustedes podrán decir, pero el resultado del proceso electoral. Claro, pero lo que estábamos viendo, justamente a la explicación que Johnny nos hacía, muchas veces son resultados de procesos electorales, pero resultados de procesos electorales que al final solo deciden quién es el gobernante, pero no deciden la forma en que el gobernante actúa, no deciden la forma en que el gobernante elige conducirse con los gobernados. Y aquí en particular debemos recordar que el modelo de gobierno autoritario es un modelo donde no hay pluralismo político, donde no hay una ideología debidamente elaborada, donde no hay una movilización política coherente y clara, donde se impone la voluntad del gobernante de modo arbitrario, donde no se respetan los consensos. No se respetan los consensos, se respeta lo que yo interpreto de la ley, lo que yo decido con relación a qué dice la ley y cómo yo puedo entender la ley. Y entonces uso la ley para aplicarla según mi entender. Impone su autoridad sin ninguna posibilidad de escuchar a la crítica. Hay un abuso y hay un exceso, por supuesto, es el gobierno de lo absoluto. Y cuando hablamos de eso, mire usted, Fujimori, del año 92, empezó su primer gobierno y termina en un segundo periodo y termina intentando un tercer periodo que culmina abruptamente el año 2000, que ya ustedes saben que iba para la tercera reelección, demostrando que había una mimetización con el poder. ¿Y por qué decimos que no hay pluralismo político? Porque ustedes recordarán que todos los psicosociales que fueron utilizados en el Perú de una manera bastante evidente, les mencionábamos en programas anteriores cómo se usó la falacia de énfasis y cómo se ha seguido usando la falacia ad hominem para cuestionar y quitarle la estatura moral al contendor político, para dilapidar su caudal político y destruirlo a través de los medios de prensa. Lo hemos visto. Hemos visto cómo se le llamó comunista a Belaúnde porque proponía una tesis distinta. Hemos visto cómo Fujimori acusaba de comunista terrorista a mucha gente que terminó siendo efectivamente enjuiciada por una razón o por la otra, y a muchos cuantos no se les llevó a juicio y simplemente hubieron detenidos y desaparecidos. Simplemente hubieron fosas clandestinas donde se enterraron a muchos peruanos. Simplemente hubieron ejecuciones extrajudiciales que demostraban el enjuiciamiento o la capacidad que ellos pretendían tener por encima de la ley para asestar el golpe a muchos contendores políticos. Para nadie es extraño reconocer, por ejemplo, a una señora Marta Chávez. Si ustedes recordarán, tristemente célebre en esa oportunidad, Marta Chávez hizo gala de su creatividad más sanguinaria cuando se refiere a una operadora que actuó y que narraba cómo había sido torturada por Montesinos y el clan sanguinario que tuvo Fujimori en su cargo, porque no se olviden ustedes que el psicópata a menudo emplea a los caracterópatas para que ejecuten sus órdenes. Y estamos hablando de psicópatas cuyos modelos de gobierno, por cierto, son autócratas, son dictatoriales, son despóticos y a menudo colindan perfectamente con la forma de ejercer
de ejercer un despotismo criminal. Que esto es lo que aconteció con Fujimori y con Montesinos, su principal hacedor de muchas de las piezas psicosociales que se usaron en el Perú. Para nadie, de repente, no es fácil recordar la imagen de esta señora La Rosa, que se presenta con su collarín porque había sufrido una serie de ataques físicos y psicológicos también contra su persona, y estaba siendo prácticamente en un esfuerzo tratando de mantener el cuello a través del collarín, y recordamos perfectamente cómo Marta Chávez dejó entrever que mucha gente, por su fanatismo y porque era opositora al régimen, mucha gente podía autotorturarse, al punto que podía pretender hacernos creer que esta señora había sido producto de su propio fanatismo. Esto, queridos amigos, nos pone en una situación de veracidad para poder tocar algunos aspectos medulares del gobierno de Fujimori, que para todos es claro, se usaron las estrategias psicosociales para colgarle sanbenitos a la gente, a los contendores políticos sobre todo, para liquidar a muchos estudiantes y líderes que estaban seguramente en condiciones de enfrentar políticamente, ideológicamente al régimen y a su manera de gobernar. Ciertamente, uno de los gobiernos más sanguinarios por la cantidad de muertes, ahí recordamos a los muertos de la Cantuta, ahí recordamos a los muertos de Barrios Altos, ahí recordamos a varias intervenciones militares hechas al interior del país sobre pretexto de perseguir comunistas y terroristas. Ahí recordamos la intervención brutal que se hiciera a muchas mujeres para esterilizarlas sin su voluntad, pretendiendo que el que representa la ley mira la ley desde su óptica y por lo tanto tiene el derecho de interpretar la ley como le da la gana. Esta fue la mejor demostración del ejercicio del poder usado a partir, no de este síndrome de Ubris, porque yo no diría que Fujimori tuvo el síndrome de Ubris. Yo estoy convencida que Fujimori fue un gobernante psicópata apoyado y respaldado por un caracterópata como Vladimiro Montesinos. Con esto, queridos amigos, volvemos en 2 minutos para lo final. Bien, muy claro lo expresado por Victoria con relación a lo que significa los distintos gobiernos que ha tenido nuestro país y que algunos hasta se han colgado el rótulo de democracia. Yo recuerdo mucho el famoso Congreso Constituyente Democrático en medio de una dictadura. Fue una ironía terrible. Por eso, hoy vamos a terminar ya con nuestras definiciones de democracia, con nuestros últimos mensajes para ustedes. ¿Qué tipo de democracia tiene el Perú? Por ejemplo, se dice que tenemos una democracia directa y representativa. Producción, ¿qué es una democracia directa? ¿A qué se llama? Es la democracia donde hay un voto de las personas hacia nuestros representantes, ¿correcto? Y que de una u otra forma ellos nos representan. Pues es una democracia también representativa. El Perú hoy día está padeciendo mucho porque a comienzos de este año, la revista The Economist, en su sección The Economist Intelligence Line, ¿no?, en su famoso unit, hizo una evaluación de muchos países y ahí está la evaluación del Perú.
las democracias plenas están en azul para celeste. Las democracias intermedias, que ya no son tan democráticas, lo llaman regímenes híbridos. Miren, ni siquiera lo llaman democracias, porque para ellos ya no lo son. Y hoy estamos hablando de Economist. No estamos hablando acá, como algunos hablan y dicen, de una izquierda caviar. Estamos hablando acá del análisis de Maduro o el análisis cubano. No. Estamos hablando acá de gente que reside pues en Estados Unidos, ¿no? Inclusive dentro de su propio país se perciben como una democracia todavía que le falta alguito para ser plena. Miren, ahí Estados Unidos está en celeste, no en azul. Considera a Canadá mejor país que ellos. Ahora, bueno, ya. Vamos a lo nuestro, al Perú. Regímenes híbridos, muy cercanos a los regímenes autoritarios. O sea, los regímenes donde realmente no hay democracia. O sea, en nuestro país, todo lo que hemos visto, respeto, libertad, equidad y justicia, participación plena, está en peligro. Lo conciben como algo que no logra ser democracia. No está dentro de los ámbitos, es un régimen nada más híbrido, que aún no llega a los niveles de democracia. ¿Qué se debe tener en cuenta para vivir en democracia realmente? Debe tenerse unos pilares fundamentales. Producción, los pilares. ¿Qué pilares debe tener una nación democrática, un país democrático? Primero, lo que les dije, el respeto, que implica tolerancia, igualdad, ¿no? Confrontar ideas en un nivel de consideración hacia el otro. El otro, interés general. Debe primar siempre el interés de las mayorías por los intereses personales. Muchos de ustedes creen que la justicia es solo para mí, lo demás que se malogren. No. El bienestar general es la ley suprema. La otra, que acá en el Perú, como democracia, no practicamos como debería ser. La honestidad, que es un valor que inspira eso que viene después de la confianza, seguridad, lealtad. Cuando yo veo que una persona es honesta, inspira confianza. ¿Entienden? Algo que en nuestro parlamento se han olvidado desde las congresistas robasueldo hasta los congresistas que ni siquiera saben argumentar coherentemente una idea porque se sabe que defienden intereses de otro tipo, que tergiversan leyes y normas que vamos a ver en nuestro segundo capítulo, donde vamos a ver más la soberanía. Lo otro, la justicia, ¿entiendes? Donde tenemos ahí el conjunto de reglas que regulan la conducta de todos para poder favorecernos entre todos, ¿entiendes? Donde hay también algunas prohibiciones que debemos nosotros tener hacia el actuar de los demás. La otra es la equidad, o sea, lo que también se conoce como igualdad hasta cierto grado. ¿Entiendes? La interpretación de las leyes debe ser para todos igual. Todos somos iguales ante la ley. En una democracia también todos somos responsables de hacer las cosas. Uno tiene una responsabilidad personal, una responsabilidad comunal, una responsabilidad social y una responsabilidad política y una responsabilidad gubernamental. Aquí nadie quiere asumir responsabilidades. Sucede algo, yo no fui. Sucede algo, no, yo no sabía. Lo ignoro, ¿no? O simplemente me quedo callado. Falta de democracia. Y lo otro, las leyes, la legalidad. ¿Entiendes? Lo que la ley lo permite, se puede hacer. Lo que la ley no ha normado, uno es libre de ejercerla o no. ¿Entiendes? Todo, lógicamente, aglutina los valores democráticos. Esos son los pilares fundamentales. Yo quiero agregarle uno más, la empatía. No hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo. A eso debemos dirigirnos también. ¿Correcto, Victoria? Un análisis democrático. Efectivamente, como nos hacía mención Johnny Cabrera en la exposición que hacía acerca de cuáles son los aspectos que podrían estar vinculados a la democracia y a todas sus particularidades, creo que es importante que podamos notar que
hemos venido teniendo la idea de que la democracia es en realidad un conjunto de decisiones vinculadas a las elecciones, ¿verdad? Hemos pensado que democracia es igual a elecciones. Y hemos dicho, sí, la democracia, vamos a defender la democracia es importante porque tomamos decisiones y porque elegimos. Y en realidad tenemos que retrotraernos un poquito al término de la democracia con relación a lo que aconteció en el pasado. Recordamos que, bueno, los gobiernos han sido siempre manejados por escenarios de poder. Alguien estaba en el ejercicio del poder y alguien era el gobernado. ¿Quién era el gobernante? Si echamos una mirada a Francia, si echamos una mirada a los pueblos de donde nacieron los conceptos vinculados, por ejemplo, a democracia, aunque no eran precisamente democracias, ¿no? Estábamos hablando, por ejemplo, quién conducía en la cúspide del poder, podía estar el rey. ¿Y a quién le sucedía después al rey? Sus herederos, porque no había elección, ¿no? El rey decidía que su heredero pudiera reemplazarlo. ¿Y quién estaba al final de esta línea jerárquica? ¿Quién estaba? El pueblo. Pero entre el rey y el pueblo, ¿quiénes habían? ¿Recuerdan ustedes un repasito por la memoria histórica? A ver, habían algunos representantes importantes con los que el rey de vez en cuando consultaba. Y estos no eran cualquiera, claro, no eran cualquiera. ¿Recuerdan ustedes? Eran asesores, consejeros, no eran cualquiera. Eran representantes que estaban, que tenían cierto conocimiento, cierta información, que tenían cierto poder, entre comillas, intelectual y también económico, por supuesto. Es decir, considerados desde la óptica de su posición social como burgueses. Muy bien, estos eran los nobles consultados para que el rey y o sus herederos pudiera tomar alguna decisión y que el pueblo terminara aceptando. Porque debemos subrayar, a la gente le parece que la democracia tiene que ver con las elecciones, y es importante señalar que desde por lo menos 200 años antes, esta forma de organización de los gobiernos ha ocurrido. Y además les cuento que el rey también convocaba elecciones. O sea, las elecciones no son una conquista de los pueblos, como nos han hecho creer. El rey también convocaba elecciones, claro, convocaba elecciones, y esto, por ejemplo, ocurre desde antes de la Revolución Francesa todavía, ¿no? Que el rey convocaba, ya hacía elecciones. Obviamente no son las elecciones para elegir o para preguntarle al pueblo qué se va a hacer, era para elegir a algunos representantes. Y yo pregunto, ¿quiénes eran los representantes que se elegían? Cualquiera de los líderes más, digamos, obreros o campesinos o representantes del pueblo. No. ¿Quiénes eran los elegidos? Eran nobles, eran personajes que estaban en esa intermediación entre el rey y el pueblo, es decir, para elegir burgueses que representaban al pueblo. Ergo, estábamos hablando de alguien que era elegido para representar al pueblo, obviamente para representar a los gobernados. Los gobernados eran pocos, iban creciendo, iban aumentando, se convirtieron en grandes mayorías y ya no podían elegir nomás, porque era fácil elegir a quien tú conoces, tu vecino notable, ¿no? Pero ya después es muy complicado porque se trata de miles de millones de ciudadanos gobernados que tienen que elegir a sus representantes. Entonces terminó como esta engañifa de la democracia en el ejercicio de las elecciones. Ya vamos a perfeccionar las elecciones, vamos a elegir a los representantes. Y los representantes, por ejemplo, si nos traemos ahora al escenario del país, encontramos a los representantes en el Parlamento. ¿Quiénes son los representantes en el Parlamento? Los elegidos por los ciudadanos. Es decir, una democracia representativa. Un gobierno que ejerce una democracia representativa. Pero repito, pregunto, y lo dejo para que ustedes puedan ir pensando en las respuestas.
Y los representantes nuestros en el Parlamento Nacional hacen lo que el pueblo decide o quiere o conviene o le conviene. Por ejemplo, el Parlamento Nacional en el momento ha modificado más de 52 artículos de la Constitución del año 93 ya. ¿Le han preguntado a usted si está de acuerdo con esos cambios? Ellos se han arrogado funciones constituyentes cuando son solamente el Congreso de la República. No son un Congreso constituyente, no son una Asamblea Constituyente, pero ellos, ¿cómo deciden? Deciden porque ellos tienen el poder, le hemos asignado un poder y ellos deciden lo que a ellos les conviene, pero arbitrariamente porque no nos han consultado. Entonces, pero esta circunstancia nos hace repensar en los conceptos de la democracia. La democracia revelará entonces una especie de pacto social, de contrato social. Le voy a pedir a la producción que me ponga allí los aspectos que habíamos recogido del contrato social. El contrato social del que nos hablaba, por ejemplo, Rousseau. A ver, el contrato social del que nos hablaba Rousseau estaba señalándonos aspectos interesantes que yo quisiera recordar. Ya ustedes saben, recuerden, que demos y kratos son dos vocablos griegos que representan, por eso es que nos venden la idea de que es el gobierno del pueblo, porque demos quiere decir pueblo y kratos quiere decir poder. Entonces, es como el gobierno del pueblo, ¿no? Es que el poder viene del pueblo, el poder emana del pueblo, pero esto finalmente termina siendo, a la fecha, por lo menos por lo que hemos visto, una especie de abuso del lenguaje o una frase retórica. ¿Qué decía Juan Jacobo Rousseau en este particular punto? Porque es el punto medular. Déjenme decirle que hay una manera de mirar el contrato, una manera de entender ese contrato social. En realidad hay un contrato social. Rousseau nos hablaba de un contrato social entre los ciudadanos y los que tienen el poder. Y decía, entre el individuo y la comunidad hay una relación intrínseca, hay un mutuo respeto. Este contrato, por ejemplo, dice en lo que concierne a naturaleza, que es el primer aspecto ustedes están viendo ahí en pantalla, la naturaleza esencialmente de los hombres son buenos, son compasivos, son iguales, pero, dice Rousseau, es la sociedad quien genera desigualdades y cambios. Ellos vienen naturalmente como buenos, como seres igualitarios, pero al final la sociedad los modifica y incorpora la variable de inequidad. Y en lo que se refiere básicamente al contrato, el contrato, ustedes ven en la pantalla y el segundo acápite, en lo que corresponde a contrato, van a darse cuenta de que, según Rousseau, el contrato es un compromiso libre de individuos para someterse a las leyes y a las reglas. Es voluntario, es un compromiso libre. Yo decido si obedezco o no obedezco, si me incorporo o no eso revela el contrato de forma natural. Pero dice que es la expresión de la voluntad popular. Quiere decir que las reglas, que las leyes que nos regulan, que nos conducen de alguna manera o direccionan nuestro comportamiento político, debiera ser el resultado de nuestra voluntad. Miren qué interesante, nuestra voluntad que debe ser recogida por los representantes, ¿verdad? Y un tercer aspecto que refiere Rousseau cuando se refiere al Estado, dice que el Estado es soberano, ejerce una soberanía popular y tiene la posibilidad de una democracia directa. Pregunto, ¿hay soberanía popular en este momento? ¿Existe una soberanía popular en el Perú de hoy? ¿Tenemos democracia directa en el Perú de hoy? A decir de Rousseau, la interpretación
nos pone en evidencia una situación completamente diferente. Esto es lo que dice Rousseau de lo que piensa, esta relación entre el individuo y la comunidad. Hay una interrelación de yo te represento y por eso me conviene, una especie de autorregulación comunitaria. A diferencia de Hobbes, porque Hobbes sostiene que el contrato social es más bien pactado para defender la integridad y para conservar la paz. Bueno, tengo que tener leyes porque si no nos agarramos a balazos y nos matamos. No, tiene que haber leyes. Bueno, Hobbes piensa así. Rousseau, que es como la columna vertebral para el ejercicio de las democracias en el mundo, hablaba de este contrato como una suerte de consenso, como una suerte de autorregulación. Yo les voy a dejar a ustedes, queridos amigos, con estas reflexiones para que pensemos, en realidad estamos defendiendo una democracia auténtica que recoge lo que quiere el pueblo, lo que necesita el pueblo y lo que le interesa al pueblo, o estamos viviendo un remedio democrático llamado retóricamente, literalmente, de repente democracia porque vamos a votar. Y ya les digo que este es un mito que acabo de derrotar, porque no es verdad que las elecciones vienen con la democracia. Les estoy haciendo recordar que ya habían, antes de la Revolución Francesa, ya los reyes convocaban a elecciones. Entonces las elecciones no es el resultado, no es lo que pinta de democracia a los escenarios y a los manejos y a las formas del ejercicio de gobierno. Les dejo con estas reflexiones, queridos amigos. Ya saben que seguimos con el tema de la democracia el próximo programa. Y por supuesto, espero que esto pueda ser, les sirva de utilidad para empezar un poco a reflexionar acerca de cuál es el sistema de gobierno que más nos conviene, cuáles son las formas que deberíamos emplear para ser gobernados de manera equitativa, igualitaria, respetuosa, etcétera. Cuáles son las formas de convivencia que a lo mejor nos convienen más. Y fíjense cuán importante es lo que decía, yo traigo a colación una frase de Rousseau con relación a esto, dice: el pobre ama más el pan que la libertad. ¿Usted cree? ¿Usted cree en eso? El pobre ama más el pan que la libertad. Había debo recordar a Víctor Raúl Aya de la Torre, hoy día lo hemos mencionado mucho como el conductor de la rebelión aprista, de esta rebelión del pueblo trujillano que se levantó en armas y que también de la rebelión de los marinos, pero debo recordar algo que en alguna oportunidad él refería de una manera bastante didáctica, para un poco hablar de qué cosa era la teoría, la ideología, la teoría política, qué se perseguía en el escenario de la política. Decía, las necesidades surgen acá, se sienten acá, en uno de sus coloquios dice, se sienten acá las necesidades. Luego las necesidades suben acá y se convierten en una pretensión, en una intención, en un deseo, en una fuerza especial. Porque yo voy encarnando esa necesidad, voy imprimiéndome de ese sufrimiento de hambre, de postergación y de ausencia, y se convierte en esta demanda aquí. Pero lo importante para que se consolide cualquier propuesta de gobierno, cualquier intento de solución, es que de aquí suba aquí y se convierta en una propuesta, en una petición, en una ruta, en una alternativa. ¿Usted qué piensa? Es importante reflexionar acerca de lo que aconteció en la historia y de lo que nosotros como ciudadanos estamos dibujando esta historia todos los días. Venimos la próxima semana, por supuesto, con más sobre democracia. Muchas gracias.